Amén, buenas noches hermanos, los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes en este momento para poder hablar un día más de la palabra del Señor. Así que vamos a comenzar de una vez y yo les invito a que conmigo puedan cerrar sus vistas para que el Señor sea dirigiendo todo lo que vamos a estar conversando en esta noche y pueda hacernos entender mucho más su palabra con más claridad y todo bajo lo que esté escrito en su palabra. Oh Señor, gracias te damos por este momento en el que tú nos concedes el poder estar aquí, Señor. Gracias te damos porque tú eres el que ordena nuestro tiempo, el que nos da las fuerzas, Señor, para poder desarrollar todo lo que nosotros tengamos que hacer en nuestros hogares, para así nosotros poder tener ese tiempo libre de poder escuchar más y más de tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que seas tú hablándonos a través de ella, que Señor, día a día seas tú hablándonos constantemente y haciendo renovar nuestras fuerzas, ya que estos tiempos, Señor, lo ameritan aún más, que nosotros podamos estar afianzados y cada vez mejor plantados en la roca que es tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, entonces como lo han podido ver en la imagen del inicio, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Saulo de Tarso, ¿no? Este personaje bastante importante, en específico de la conversión de Saulo en el libro de Hechos 9. Y para poder comenzar a hablar acerca de esto, pues quisiera traer a cada uno de nuestras memorias el recuerdo en el que cada uno dimos ese voto de poder aceptar a Cristo en nuestro corazón, o ese momento en el que sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas y aceptamos a cada uno de nosotros mismos como seguidores de Él, ¿no? Para muchos de nosotros quizás ese momento fue bastante bonito, fue quizás un poco anecdótico. Es, creo yo, un momento en el que cada uno de ustedes puede recordar, ¿no? Incluso para las personas que siguen a Dios o han nacido en cuna cristiana, ha habido un momento en el que ellos han tomado la decisión conscientemente en una etapa de su vida en la que han dicho: yo voy a servir a Dios de verdad, yo voy a servirlo a partir de este momento con todas mis fuerzas y voy a creer en Él indiscutiblemente, ¿no? Esa etapa de nuestra vida creo que ha sido bastante bonita para cada uno de nosotros. Y no es menos también para este personaje del cual vamos a hablar en esta noche, ¿no? El libro de Hechos, capítulo 9, comienza diciendo en el versículo 1, ¿no? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y acá nosotros podemos ver que Saulo en realidad vivía para matar a los cristianos, no vivía para matar a todos los seguidores de Jesús. Si nosotros leemos en Hechos 8 capítulo 3, vamos a poder ver que en esta parte de la palabra de Dios, ya desde antes del capítulo 9, Saulo comienza a dar inicios de los actos que él iba a comenzar a cometer en contra de los cristianos, ¿no? Él comenzó a perseguir a la iglesia desde la época de su juventud. Vemos que él comenzó a instruirse bastante en todo lo que era la palabra las escrituras. Él tenía un gran conocimiento de todo esto, pero para él los seguidores de Jesús no eran personas que quizás o que atentaban contra los conocimientos que él había tomado a lo largo de toda su vida, ¿no? Él, que una vez fue perseguidor, ahora o más tarde o a través de esta historia de la conversión de Saulo, se iba a convertir en una persona perseguida, ¿no? Por el hecho de servir a Cristo. Y aquí es donde nace esta pregunta de que si es posible que una persona que quizás sea tan dura pueda cambiar su corazón. Esta pregunta es quizás para algunas personas bastante difícil o poco creíble, ¿no? Saulo no estaba satisfecho con lo que había hecho en un inicio en Jerusalén antes de ir a Damasco, sino que ahora pensaba en su próxima meta, y su próxima meta iba a ser
ir a Damasco, ¿no? A tratar de erradicar a todos los seguidores de Jesús que se encontraban allí. Luego de haber, de que todos los discípulos huyeran de Jerusalén por la persecución que habían estado sufriendo. Luego en Hechos, capítulo 26, del 9 al 10, dice declaraciones del mismo Pablo, ¿no? En Hechos 26, perdón, versículo 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Entonces Pablo aquí estaba diciendo de que él creía fervientemente de que su deber era ir en contra de los seguidores de Jesús, ¿no? Incluso dice que él dio el voto de aprobación cuando en el momento en el que fueron asesinadas estas personas. Entonces nosotros nos podemos imaginar quizás ese perfil de esta persona, esta historia y esta trayectoria de esta persona como uno de los futuros personajes más grandes en la historia de la palabra de Dios, de los cristianos. Hechos 26, el versículo 11, allí más adelante, dice lo siguiente: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo relata su conversión. Entonces aquí dice que él no solamente se bastaba en tratar de eliminar a los seguidores de Jesús en Jerusalén, sino que él los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Y esto se refiere a cuando, justamente antes de la conversión, cuando fue y pidió cartas a los superiores de las sinagogas para poder ir a Damasco y poder seguir cumpliendo con su deber, o con el deber que él tenía en su mente, que era eliminar por completo a los seguidores de Jesús. Todo eso fue lo que hizo este hombre, ¿no? Y él mismo escribió, es el mismo hombre que escribiría luego más adelante las cartas en el Nuevo Testamento, ¿no? El mismo hombre, este mismo hombre con este perfil que acabamos de ver, era el mismo hombre que más adelante iba a escribir esa carta en referencia al amor en Primera de Corintios capítulo 13, ¿no? Era el mismo hombre que iba a ser convertido de una manera increíble. Pablo o Saulo era el enemigo número 1 de la iglesia en esos tiempos. Nosotros quizás no podemos pensar en el enemigo número 1 de la iglesia en estos tiempos, aparte del diablo. Quizás haya algún nombre que se nos venga a nuestra mente como enemigo número 1 de la iglesia en estos tiempos. Si se nos viene un nombre a la mente, pues nos podemos plantear esta pregunta: ¿creemos ustedes que esa persona pueda ser transformada por nuestro Señor Jesús? Y la respuesta es que obviamente sí, ¿no? La obsesión que tenía Pablo por destruir a la iglesia primitiva o los seguidores de Jesús se convertirían más adelante en un amor al servicio, ¿no? A poder brindar esa salvación a través de Jesús para las demás personas. Él iba a pasar por un cambio totalmente radical en su vida. Hechos capítulo 9, siguiendo con la historia en el versículo 3, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios dice repentinamente, ¿no?
Y así es como actúa Dios en un momento en el que nosotros no lo esperamos en nuestras vidas. Él actúa en el momento en el que nosotros menos nos imaginamos. Él actúa repentinamente en cada uno de nosotros. Y en esta parte de la palabra podemos sacar algunos puntos importantes, ¿no? El primero es que cuando la gente habla mal de los cristianos o atenta en contra de los hijos de Dios, no lo hacen contra contra esas propias personas, sino lo hacen contra Dios mismo. Es por eso que Dios le dice a Pablo, ¿no? ¿Por qué me persigues o por qué persigues a mis seguidores? ¿Por qué atentas contra mí, en otras palabras? Y la conversión de cualquier persona siempre tiene una iniciativa divina, ¿no? Acá vemos que en realidad no era Saulo el que estaba yendo en busca de Dios, sino es que Dios de una manera repentina va y se cruza en el camino de Saulo, ¿no? Para que él pueda brindar todas las buenas cosas que él tenía, tratar de convertirlas en algo positivo para el reino de Dios. Entonces, aquí vemos que se le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Y en Mateo 4:10, 40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces el que no acepta a personas cristianas obviamente no está aceptando a Jesús. Y todo lo que esa persona haga siempre va a ser contra nuestro Señor, ¿no? Y a lo cual, siguiendo con la historia, Saulo le dice que, ¿quién eres, Señor? Le dice, ¿quién eres? Y aquí hay algo bastante importante, y es que Saulo escuchó la voz de Dios. Y aquí es donde quizás nosotros podemos encontrar un problema con respecto a cada uno de nosotros, o a cuando estamos empezando en nuestros primeros pasos como cristianos, ¿no? Y es que muchos de nosotros a veces escuchamos hablar de Dios, pero no escuchamos a Dios. Y esto en realidad, de esto es lo que en realidad depende nuestra conversión. Muchas veces cada uno de nosotros vamos quizás a la iglesia y escuchamos hablar de Dios, ¿no? Las personas que nos están predicando muchas veces nos hacen reír, nos hacen que nosotros tengamos interés en lo que se nos está exponiendo, y constantemente estamos escuchando hablar de Dios, pero la verdadera pregunta es si es que estamos escuchando a Dios en nuestras vidas. Y de eso depende nuestra conversión. Si nosotros nos damos cuenta y analizamos la conversión de Pablo, no podemos decir que hemos tenido una conversión si es que no hay una transformación en nuestras vidas, ¿no? Y eso solamente se da cuando nosotros escuchamos a Dios en cada uno de nosotros. Y eso se da a través de una búsqueda personal. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando escuchamos la voz de Dios, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué respondemos? ¿Cómo actuamos? Y en el versículo 6 de Hechos 9 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que le respondió Saulo a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí nosotros podemos ver con respecto al perfil del cual hemos estado hablando de Pablo, era que Pablo era un hacedor, ¿no? Era un hombre de hechos, un hombre que actuaba, era un hombre de acciones. Y esto era lo que quizás había rescatado el Señor con respecto a Pablo, ¿no? Y quería transformar esto para una forma de poder llevar su obra a través de muchos lugares. Pablo era un hacedor, aunque a pesar hacía lo malo, ¿no? Pero era un hombre de acciones. Y cuando nosotros buscamos una respuesta ante Dios, siempre nosotros comenzamos haciendo preguntas, ¿no? Porque detrás de las preguntas es que vienen las respuestas. Pero muchos de nosotros quizás vamos ante Dios con la pregunta equivocada. Y la pregunta equivocada muchas veces es la siguiente, ¿no? Señor, ¿qué me vas a dar? O Señor, ¿cómo me vas a bendecir? O
me vas a hacer salir de este problema. Pero en realidad la pregunta correcta sería, Señor, ¿qué quieres que yo haga o qué puedo yo hacer para salir de ese problema? Muchas veces nosotros esperamos que la respuesta nos llegue sin nosotros hacer nada de por medio. Pero en realidad lo que nosotros deberíamos de preguntarle al Señor es qué nosotros podemos hacer o qué acciones podemos tomar para que con ayuda de Dios podamos salir de esos problemas en los que quizás podamos estar, ¿no? Y eso es lo que justamente hace Pablo, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Le decía él. No le dijo qué quieres que las otras personas hagan o qué quieres que yo sienta, qué quieres que yo piense, sino le dijo qué quieres que yo haga. En Lucas capítulo 3, versículo 11, 3:10, perdón, dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? El siguiente. Y él respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. El siguiente. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué hacemos? El 13. Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Entonces vemos que aquí hubieron un grupo de personas que le estaba consultando al Señor qué hacer. O sea, ellos le estaban preguntando qué medidas pueden ellos tomar, no es qué medidas Jesús iba a tomar o qué iba a hacer ahora él, sino ellos le preguntaron ahora qué hacemos nosotros, qué hago yo para poder hacer un cambio a mi alrededor, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esa pregunta o ese tipo de preguntas es cuando en realidad Dios siempre va a tener una respuesta para cada uno de nosotros, ¿no? Porque en realidad el cambio comienza por uno mismo. El cambio comienza por la iniciativa de cada uno de nosotros y luego es con la ayuda de nuestro Señor que nosotros llegamos a cumplirla, ¿no? Porque sabemos que con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Muchas veces nosotros, o a manera de ejemplo, las personas que están casadas dicen, ¿cómo estoy peleando? Le pueden decir al Señor, no estoy peleando con mi esposa, ¿qué puedo hacer? Y muchas veces la respuesta es pedir perdón, ¿no? O de repente nosotros podemos decir, no sé qué tiene mi esposa, está muy mal, ¿qué puedo hacer? Muchas veces la mejor salida es preguntarle quizás, o quizás nosotros hemos cometido alguna ofensa que ella lo ha tomado a mal, sin quizás nosotros darnos cuenta. Y la respuesta siempre va a venir de la pregunta de qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Si nosotros decimos, ay Señor, eh, no sé qué tiene mi esposa, por favor, trata de tú hacerla cambiar, hacerla ponerse bien. Y nosotros nos libramos quizás de esa responsabilidad como quizás esposos o esposas, pues en realidad no estamos haciendo lo correcto. Nosotros debemos de preguntar siempre qué es lo que cada uno debe de hacer. ¿Qué quieres que yo haga por el bienestar quizá de mi familia, porque esta familia esté mejor? O quizás nosotros como cristianos que nos congregamos en una iglesia poder preguntar qué quiere Señor que nosotros hagamos para que esta iglesia quizás no esté con bancas vacías. ¿Qué quieres que yo haga al momento de asistir a un culto quizás en los domingos? Quizás que nos pongamos a barrer, que pongamos a arreglar las sillas. Pero siempre la pregunta tiene que ser ¿qué quieres que yo haga, ¿no? Y aquí vemos que esa fue la pregunta que hizo Saulo de Tarso, ¿no? Entonces la persona o el personaje arrogante y vigoroso del cual hablamos en una primera instancia, ahora lo vemos que está rendido a los pies del Señor Jesús, ¿no? En Hechos 9, versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme
aquí, Señor. De acá podemos ver una clara diferencia entre los creyentes o supuestos creyentes y en realidad un discípulo, ¿no? Y es que la respuesta que tuvo a Ananías ante lo que le había dicho el Señor fue, heme aquí, fue la mejor respuesta que cualquiera de nosotros puede tener para el momento en el que Dios nos habla a cada una de nuestras vidas, ¿no? Y es que en realidad el creyente normalmente sucede esperar los panes y los peces, mientras que el discípulo es un pescador, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Y es que normalmente las personas que son creyentes o pseudocreyentes solamente están al instante de poder recibir, ¿no? Mientras que el discípulo es el que hace las acciones para poder llevar algo para la nutrición espiritual de las demás personas, ¿no? La tarea de este creyente normalmente es consumir lo que se ofrece en el reino, mientras que la persona que es discípula se pone al servicio del Señor Jesús para poder hacer crecer el reino. El creyente normalmente lucha por crecer, por su desarrollo personal, mientras que el discípulo lucha por reproducirse, ¿no? El discípulo dice, bueno, yo soy discípulo, pero yo solo no puedo hacer las cosas, sino es que necesito hacer a más personas que vayan conmigo de la mano para poder hacer crecer y así constantemente reproducirse. Hay una frase bastante importante y bastante interesante que había encontrado y es la siguiente y quiero que presten bastante atención. Dice, cuesta un 10% ganar una persona para Cristo y un 90% que se convierta en cristiano. Y es que tiene mucho sentido esta palabra y tiene algo de verdad, ¿no? Nosotros cuando normalmente aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, en realidad es un esfuerzo mínimo que el Señor nos pide para cada uno de nosotros. Es algo mínimo porque sabemos que nuestros actos no valen nada. Pero en realidad lo fuerte del cristianismo o lo duro, lo pesado que quizás se nos puede hacer es el seguir los pies, los pasos de Jesús, ¿no? Eso es lo que en realidad se nos hace pesado, el convertirnos en cristianos fervientes, en verdaderos cristianos, siguiendo al pie de la letra lo que Jesús nos pone como ejemplo en su vida en esta tierra. Eso es lo realmente fuerte, si se podría decir así, ¿no? El hecho de aceptarlo en nuestro corazón no requiere nada de nosotros porque con actos no ganamos nada. Pero al momento de que Él nos otorga la salvación, es donde nosotros entramos a darle gracias por esa salvación, por gracia que Él nos ha concedido. Y esto se demuestra a través de una vida transformada y la obediencia ante su palabra. El creyente también es el que normalmente da un poco de su riqueza, ¿no? Mientras que el discípulo entrega su vida entera, que es algo mucho más valioso. Y por último, el discípulo es solícito a recibir responsabilidades. Como lo dijo a Ananías, él dijo, heme aquí, Señor, ¿no? Hechos, capítulo 9, versículo 11, dice, y el Señor dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces Ananías vemos aquí que tenía un poco de miedo, ¿no? Porque sabían de la reputación que tenía Pablo. Pero en realidad Dios le estaba diciendo, no, tú no te preocupes, porque yo lo he escogido a él para que pueda servirme, ¿no? Gálatas capítulo 1, versículo 16,
vemos esta declaración que hizo Pablo, ¿no? Cuando él dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. El siguiente. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hechos, capítulo 9, versículo 18 y 19, vemos que aquí ya Saulo fue curado. Se dice la palabra que se le cayeron las escamas de sus ojos y él se convierte, ¿no? De un perseguidor a un amigo. Dice, y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces este perseguidor se había transformado, había ocurrido una renovación en su vida y ahora estaba siendo amigo de las personas a la cual él perseguía y estaba siendo amigo del grupo al cual también conformaban las personas que él mismo había dado el voto para poder ser sacrificados, o sea, para poder ser muertos, ¿no? Personas del mismo grupo, las personas que eran seguidores de Jesús. De aquí nosotros vemos en la historia que acabamos de ver es que Saulo se rinde y Cristo triunfa, ¿no? Saulo se humilla y Cristo comienza a mostrar su gracia. Saulo se entrega a Cristo y Cristo en respuesta le revela su voluntad, ¿no? Y su propósito para con él. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 al 15 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aquí vemos que Saulo estaba consciente de la posición en la que lo había puesto Jesús, ¿no? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces acá vemos que Pablo no fue elegido de entre quizás los cristianos más devotos, ¿no?, de ese tiempo. Pablo no fue, quizás no tenía una posición o la posición más alta entre los seguidores de Jesús y por eso Dios lo escogió a él, ¿no? Sino que vemos que Dios lo escogió de una posición totalmente distinta, como él lo dice, injuriador, como él dice, un blasfemo, de allí lo sacó Jesús, ¿no? Pero sin embargo, vemos que todas esas cosas que Saulo podía hacer en sus inicios no eran nada frente a la gracia del Señor Jesús, ¿no? Él lo sacó y él mismo reconoce lo que era y lo que es ahora. Y lo más importante es que reconoce que fue por la gracia de Jesús, ¿no? Y así igual como dice, porque Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y él se reconoce a él mismo como pecador. Entonces, como conclusión, o la conclusión que podemos sacar de la historia de la conversión de Saulo, es que una verdadera conversión requiere una transformación, ¿no? Siempre tiene que haber un antes y un después demarcado en nuestra vida a través de la conversión. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestros corazones, siempre tiene que haber una transformación en nuestra vida, es un cambio radical en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestras acciones, entre todo lo que nosotros hacíamos y vamos a comenzar a hacer a partir de ese punto. Si no hay una transformación de por medio, entonces no hemos tenido una verdadera conversión. Y ya lo hemos visto que la conversión se da
no cuando escuchamos nosotros hablar de Jesús, sino cuando escuchamos a Dios en nuestras vidas. La verdadera conversión siempre va a alterar nuestro futuro, ¿no? Si nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, va a haber una alteración en lo que nosotros vamos a comenzar a hacer desde ese punto para adelante. Así como Pablo dejó de perseguir la iglesia, si no hubiera hecho caso quizás Saulo a Dios, él podría seguir persiguiendo la iglesia en ese entonces, ¿no? Pero todo eso, ese futuro que él tenía como perseguidor de la iglesia fue transformado por esa aparición de Jesús al llegar a Damasco, ¿no? Y todo lo que él iba a hacer como perseguidor fue transformado, y ahora él iba a llegar a ser uno de los personajes más resaltantes en la palabra en la propia Biblia, ¿no? Escribiendo la mayoría de libros o de cartas del Nuevo Testamento. Y en realidad son cartas bastante poderosas con respecto a la iglesia, a la gracia, al perdón de pecados, a la nueva vida en Cristo. Trata de muchos temas que en realidad, si nosotros conocemos al Pablo después de su conversión y no al antiguo, nos vamos a chocar con una conversión bastante radical en su vida, ¿no? Así que espero que esta palabra haya entrado en cada uno de nuestros corazones, y que aceptemos que en realidad el hecho de seguir a Cristo requiere una transformación radical en cada una de nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces vamos a orar para que el Señor Jesús guíe esta palabra a nuestro corazón y siempre la haga florecer cada vez que estemos en medio de nuestras dificultades. Los invito a que puedan cerrar sus vistas conmigo. Oh Señor, gracias te damos porque tú nos permites el poder estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, y te pedimos que seas tú siempre a nuestro lado y siempre, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, dándonos palabras de aliento, Señor, cada momento en el que nosotros lo necesitemos, estemos cruzando, Señor, situaciones difíciles, quizá, sé tú siempre a nuestro lado cuidándonos y dándonos esas palabras de aliento, Señor. Porque nosotros sabemos y estamos conscientes, Señor, que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, sino siempre estamos requiriendo constantemente de ti. Te pedimos ahora que seas tú guiándonos y guardándonos en medio de esta dificultad, Señor, que es general, que todos estamos atravesando, y que tú, Señor, nos vas a hacer salir victoriosos, Señor, en medio de este problema y de esta cuarentena, Señor. Te pedimos que seas tú acompañándonos, no solamente a nosotros que estamos aquí presentes, Señor, sino que también a todas las personas que quizás no hayan podido asistir, Señor. Sé tú cuidándolas y guiándolas por el resto de su vida. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a mandar los saludos, hermanos, para las personas que nos han estado viendo. Enviamos un fuerte abrazo a la familia Vargas Correa, a nuestra hermana Melissa, a nuestro hermano Percy, a nuestra hermana Lía y a Benjamin, que también nos están escuchando, a nuestro hermano Johnny Saldarriaga, a nuestra hermana Juana González, al pastor y la pastora, a nuestra hermana Nachacón, a Saraí Ariza, a nuestro hermano Jorge Huanca, a Mark, a Christopher, a Cris Correa, a nuestra hermana Leila Zapata, a nuestro hermano Carlos Correa y Juana Gamboa, a Juana Rojas, a Nicole Caicho, a Yanela Rojas, a Giancarlos, Lucero Matos, nuestra hermana Antonia Vega y toda su familia, a nuestra hermana Yesenia Valiente, a Miriam Velázquez, Jennifer Ariza, a nuestra hermana Fiorella Gamboa y a Alicia Quispe. Muchas bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes, y que el Señor sea recompensando el tiempo que ustedes se dan para poder estar acá escuchando de su palabra. Amén, hermanos. Entonces los esperamos también a todos ustedes el día sábado a la misma hora, a las 8 p.m. y vamos a estar hablando de la segunda parte de esta prédica, que ya no es Saulo de Tarso, sino el apóstol Pablo. Amén, hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos estamos
viendo el sábado. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Y en las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Tú los vencerás. Las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo hay